Eso ya está. A ver si nos, porque no me abre, ya me está abriendo de todo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que, como les decía en anteriores ocasiones, es uno de los dilemas éticos más complejos que estamos hoy viviendo en los nuevos desarrollos, digamos, de tipo social, cultural, etcétera. Decíamos la vez pasada que dos de las grandes áreas de la bioética hoy eran el inicio de la vida y el final de la vida. La eutanasia tiene que ver con ese tema del final de la vida y de, digamos, los cambios que han llevado al empoderamiento de las personas en el sentido de qué es una vida de calidad, cuándo vivir con o sin calidad se vuelve una realidad. Vamos a hacer una reflexión sobre este tema. En este momento está en discusión en muchos países del mundo. España acaba, pues digo, acaba hace unos meses de aprobar, por ejemplo, la eutanasia. Y Colombia la tiene aprobada de un tiempo un poco más atrás. En los Estados Unidos está en una buena parte de los estados, porque las regulaciones son más de estados, y en Europa pues hay otros países como Francia, como Alemania, como los Países Bajos, donde ya la eutanasia está aprobada. Vamos a empezar, a ver por qué no me ha subido aquí. Es con esta frase de Séneca. Empezamos nuestro curso con una frase de Séneca que tenía que ver con la calidad de vida. A ver qué pasa aquí. Es que cuando recibo que entran las personas, entonces me baja la presentación. Bueno, hablábamos al principio, como les decía, con una frase de Séneca que tocaba, por un lado, el que vivir largos años pues era el destino, decía él, o sea, es algo como que no manejamos nosotros, pero vivir una vida con calidad sí es parte de lo nuestro. Y tocaba el tema de la autonomía. Esta otra frase es una frase muy linda, en la misma dirección. El bien no está en vivir, sino en vivir bien. El sabio vive mientras deba vivir, no mientras pueda vivir, y siempre calibrará la vida en cuanto a su calidad, nunca en cuanto a su cantidad. Este es uno, digamos, de los elementos de este tema que vamos a ver: la calidad de vida, el sentido de la vida. ¿Quién define que una vida es de calidad o no? En primer lugar, un hecho, digamos, empírico, es que los profesionales de la salud o las personas que trabajamos en la salud, en cualquiera de sus formas de presentación de servicios, no solamente el hospitalario, la atención en casa, el cuidado de pacientes enfermos o con patologías crónicas o con patologías terminales. Estamos en contacto. Mira, muchas gracias por apagar el micrófono. Somos los profesionales, digamos, de una sociedad que más contacto tenemos con la muerte de los seres humanos. Y en principio en contacto con la muerte de otros seres humanos, de seres humanos que están, digamos, puestos en nuestras manos o que han puesto su vida en nuestras manos y que nos toca acompañarlos muchas veces para atender su dolor, su sufrimiento. Esto implica que cualquier persona, pienso yo, que trabaje con seres humanos que van a morir, con seres humanos que tienen dolor y sufrimiento por enfermedades incapacitantes, crónicas, etcétera, tienen que hacerse, o tenemos que hacernos, la pregunta por la muerte, para poder adoptar una actitud
coherente al momento de acercarnos a la muerte del otro. La bioética ha insistido mucho en ese elemento. Recuerde que hablamos desde la primera vez, trata a los demás como quisiera ser tratado, ¿cierto? O sea, sitúese siempre en la posición del otro, porque un día usted es el que va a estar en esa posición. Entonces, por eso, quienes trabajan en estas áreas y hemos tenido, digamos, alguna injerencia en la atención de pacientes, acompañamiento, y ustedes que están tan cerca de pacientes que van a morir, no pueden como cerrar los ojos e ignorar la pregunta por su propia muerte, por su propia calidad de vida y, por ende, la muerte. Y eso implica también entonces que entendemos el fenómeno de enfermar y de morir del otro. Ahora, la muerte, desde el punto de vista antropológico, no es un acto, es un proceso. Morir es un proceso. Y un proceso que no es solo biológico, sino existencial. Un profesor que yo tuve, que me enseñó, digamos, algunos conceptos de tanatología y de cuidado paliativo, él dedicado al cuidado paliativo, al cuidado del dolor y al tratamiento del dolor y el cuidado paliativo, decía que en su experiencia los pacientes no le tenían tanto miedo a la muerte, sino a la morida. La morida es una expresión pues no castiza, pero él decía, lo que yo he visto en mis pacientes es que ellos no tienen tanto miedo de morir como al proceso de morir, como eso que transcurre entre que sé que voy a morir y el hecho final de morir. Eh, y por lo tanto, por eso el acompañamiento de personas con enfermedades que, digamos, acercan a los seres humanos el proceso de morir es muy importante. Es un acompañamiento muy cercano porque esa pregunta por la muerte nos tenemos que ayudar entre todos a irla respondiendo. Por eso le pregunté esa vez a Elizabeth Kubler-Ross que les contaba, porque ella tan tranquila hablaba de la muerte y no le daba temor, que me hizo la explicación de la mariposa, que sale del capullo, pues que está en el capullo y se va liberando y de pronto vuela libre. Y entonces me decía, este es el capullo, el cuerpo es el capullo de nosotros. Y un día nuestro espíritu abandona el capullo. ¿Pero para qué? Para volar libre, para volar libre. Pero si yo entiendo eso, lo acepto, puedo ayudar más fácilmente a otro ser humano que está en el proceso de morir. La actitud en la cultura, en la historia de las sociedades frente a la muerte ha variado mucho. Y hay actitudes que dependen mucho de la cultura. Así hablando, digamos, hoy, no es lo mismo el mundo occidental que el mundo oriental. Mundo occidental, llámese Europa, llámese América, toda América. eh, en ese mundo occidental, en general, le tenemos miedo a la muerte, en general. Mientras que en el mundo oriental, dado que en su cosmovisión está la posibilidad de que, o hecho, no la posibilidad, no, la realidad, que la muerte es un paso para una nueva vida en el sentido de una reencarnación y dependiendo de la calidad de vida que hemos tenido, vamos ascendiendo en esa escala de la vida. Entonces es distinto. El oriental, pues lo que le preocupa es que haya tenido una buena vida para que esa muerte lo conduzca a una nueva vida mucho mejor, ascender, ¿cierto? Mientras que los eh, occidentales, pues le hemos tenido temor, digamos, a la muerte. Y eso se ha acompañado que, como le tenemos el temor, queremos siempre estar parando, parando, o sea, que no llegue, que no llegue.
y no, eso nos dificulta el morir serenamente, el tener una muerte tranquila, el esperar la muerte no con temor, sino como ese cambio en la vida hacia una nueva vida, que está explicada por la cosmovisión que nosotros tengamos desde el punto de vista espiritual y religioso. Pero igualmente, la atención en salud ha llevado también a que declaremos como a la muerte como un enemigo. Y entonces muchas de las cosas que hacemos en salud lo que buscan es como tratar de detener la muerte per se, no aliviar el dolor y el sufrimiento. Y sí, pues, si es pertinente, si se puede, si está dentro de una racionalidad de la atención, pues detener la muerte. Y eso hace que muchas personas pues piensen que es mejor morir en un hospital. Y a su vez otras piensen, es mejor morir en mi casa con mis seres queridos. Pero cuando ya estoy en el hospital, difícilmente el personal hospitalario, a no ser que ya haya hecho un trabajo cultural en una organización, de su cultura organizacional y su interpretación de su rol, entienda que el lugar ideal para morir es la casa, es el lugar, es rodeado de los seres, ¿cierto? Y por eso hay personas que, como eso no lo hemos entendido, pues a profundidad para adaptarlo en la cultura occidental, entonces pensamos que lo mejor es dejar la persona hospitalizada allí hasta que finalmente podamos certificar su muerte. A usted le va a tocar mucho trabajar con personas que en su casa, que van a morir a la casa. Recuerdo un presidente, un buen presidente que tuvimos hace un buen número de años en Colombia. Su nombre es Carlos Lleras Restrepo. Este señor le dio un infarto y lo llevan a una institución de salud muy reconocida en la ciudad de Bogotá. Y él desde que llega les dice, yo quiero irme a morir a la casa. Pero es que si usted se va para la casa, pues la muerte se va a dar mucho más fácil que si usted está aquí en la unidad de cuidado intensivo, donde hace un paro, lo podemos sacar del paro, donde hace una fibrilación, lo podemos defibrilar, etcétera. Y él dice, no, yo ya viví lo que debería vivir. Mi esposa ya no vive, falleció. Mis hijos, mis nietos ya han crecido y están dedicados a su vida. Ya me llegó el momento de partir, pero quiero partir en la cama donde viví buena parte de mi vida, en el hogar donde viví buena parte de mi vida y rodeado de estas personas. Por más que los médicos insistieron, él pidió lo que se llama el alta voluntaria y firmó un documento pues, de que él se iba para la casa voluntariamente, asumiendo los riesgos que implicaba de no tener todos sus recursos al lado. Pero él había entendido que ya había llegado la hora de morir, porque eso fue lo que le planteó a los médicos, que no tenía sentido seguir insistiendo, que ya había llegado, pero que no quería quedarse a esperarla en un hospital, sino esperarla en su casa, con los seres queridos. Este es un tema que hoy es frecuente, que haya pacientes en nuestros hospitales que su evolución cultural les ha llevado a entender también eso y que quieran es estar en una casa con un cuidador, con una persona que los acompañe, les ayude a entender muchas cosas de este proceso de enfermar y de morir y finalmente los despiden, ¿cierto? Eh, Hace poco una colega médica paliativista, especializada pues, en dolor y cuidado paliativo, eh, pues tuvo una vivencia que para mí fue muy bonita y de una gran enseñanza. Ella, esta señora, eh,
atendiendo a un paciente, pues en su papel siempre les ayudaba a explicarle a los pacientes que iban a morir cuando ya, digamos, la muerte era algo inminente, pues o por lo menos ya se veía que no había posibilidades de, de, de quitarla de ese horizonte, que es lo que inicialmente los pacientes quieren que les pase, o sea, que les puedan decir, tranquilo, usted no se va a morir de esto, ¿cierto? Sino que el paliativista muchas veces, el cuidador tiene que explicarles que lo que están haciendo es para disminuir el dolor, el sufrimiento, para acompañar, pero que la muerte llegará. Entonces un paciente le dice, doctora, yo sé que voy a morir y solo quiero pedirle algo. Cuando me vaya a morir, por favor, me coge de la mano, me da la mano, porque sabe a qué le tengo mucho temor, mucho miedo, al salto de la vida a la muerte. Y no quiero darlo solo. Entonces quisiera que cuando dé ese salto, mire que seguramente en su imaginario, sea como que si uno muere y como que pasa, salta a esa otra vida, como si fuera un salto. Entonces yo quiero que usted me acompañe. Si usted me acompaña, yo muero tranquilo. Y ella le prometió. Una mujer muy buena, muy dedicada, le prometió. Sí, sí, yo trataré de estar a tu lado. Un día pasó la ronda por la mañana y vio que el paciente estaba muy mal. Entonces le dijo al personal de enfermería, si don fulano, pongámosle el nombre Pedro, pero no llamo, don Pedro, ustedes ven que se agrava, más me llama, que yo tengo un compromiso con él. Hacia la 1 de la tarde, él la llama. Doctora, don Pedro está como muy mal. Incluso la ha mencionado usted, ha dicho, díganle a la doctora. Entonces le dije, voy a cumplir mi promesa. Ella tenía una clase en la Facultad de Medicina donde yo pues laboro, donde yo doy mis clases y otras actividades. Entonces me llama y me dice, tengo que pedirte un permiso. No va a poder dictar la clase porque tengo que ir a cumplir un compromiso con un paciente. Le prometí que lo acompañaría a morir. Yo le dije, la clase no tiene problema. Yo le explico a los estudiantes que por estar cumpliendo tu deber con un paciente, el compromiso con él, no vas a venir y que luego la dictarás. Eso se puede dar en cualquier momento. Pero acompañar a alguien no es cuando yo diga, hoy sí puedo, mañana te vengo y te acompaño, y no cuando él lo necesita. Entonces, bueno, ella se fue, me contó después que me dijo que llegó, el paciente estaba muy mal, evidentemente, pero el paciente la miró y la miró y de pronto le dijo, gracias. Ella le cogió la mano, se quedó 2 horas con la mano, sentada ella pues en una sillita al lado de la cama, cogiéndole la mano, que unas veces le conversaba, tranquilo, no te preocupes, vas a llegar a la eternidad, donde tu espíritu va a estar libre, y otras veces simplemente en silencio. En algún momento, hacia las 2 horas más o menos, pues un poco menos, como 1 hora y 45, dice ella que el paciente lo miró, la miró, que hizo como una sonrisa y murió. Dice que ella le dio una tranquilidad, cumplí mi deber, lo acompañé a morir, lo acompañé a ese salto a la vida eterna. Y que eso la hizo sentir muy bien. Yo le dije, hizo usted muy bien y priorizó muy bien. Que hay en la vida tenemos que priorizar ciertas cosas. Usted priorizó esa responsabilidad con un ser humano a otra que era su clase, pero con unos seres humanos que podían darle la clase a otra hora, en otro momento, y que deberían entender la razón. Pero no siempre los profesionales y las personas que tenemos que ver con pacientes y pacientes terminales, no siempre tenemos la actitud de estar dispuestos a acompañarlos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross
nos enseñó lo que ella llamó las etapas en la experiencia de morir. Recuerden ustedes que ella planteaba que su experiencia le había mostrado que los pacientes generalmente pasaban por estas 5 etapas, no de una manera rígida, no que es que cada etapa dura X tiempo, no, sino que en principio vivían estos procesos, un proceso de negación y de soledad. Doctora, yo creo que ese examen está equivocado, yo no tengo cáncer, no, no tengo, o sea, negar su realidad. No quiero morir, no, no quiero. Y pasaban a una etapa de angustia. Incluso esa angustia a veces no comprendida por quienes están a su lado. Colegas que han tenido pues mucho más experiencia que yo en estos momentos de los pacientes morir, dicen, no nos enseñaron, y me lo decían a mí en la universidad, me lo han dicho, a entender que nosotros en vez de obstaculizar el proceso de vivir estas etapas, debemos es facilitarlos. Porque en esa etapa de angustia a veces el paciente, por esa angustia, dice, doctor, entonces usted qué es lo que sabe? ¿Usted por qué no puede evitar que me muera? ¿Qué pasa? La medicina es que no ha evolucionado. O sea, pero es la angustia. Algunos colegas me han dicho, antes nos poníamos como molestos. Decían, casi que pensábamos, pero este paciente es desagradecido, todo lo que hemos hecho. Cuando entendemos que esa es una fase que él está viviendo en su proceso de morir, sentimos que no es contra nosotros, que se nos dice algo que sintiéramos que es como con nosotros. No, es simplemente que él está en ese proceso de morir y que se aferra a la vida y se aferra a veces de una manera dura. El pacto con la muerte es bien interesante entenderlo porque dice la doctora Ross que muchos pacientes le decían, doctora, ayúdeme para que viva siquiera un mes más, para yo poder volver a verme con mis hijos, o para yo poder hacer esto, o para hacer lo otro, o que yo pueda ver graduar a mi hijo el año entrante, entonces que yo no me muera este año, sino que viva hasta el año entrante. Es tratar de hacer un pacto como para posponer la muerte. Si el profesional o la persona que los está acompañando no entiende esto, entonces no, aquí estamos para acompañarte, etcétera, sino que, bueno, yo voy a ver qué hago para que vivas un poco más, para que la muerte se demore en llegar. Estamos generando unas falsas expectativas, pero al mismo tiempo estamos frenando al paciente en su proceso de morir. En la cuarta etapa él se deprime, callado, no habla, no quiere comer, y de pronto un día cambia su actitud, mira de una manera más tranquila, a veces pide algo que quiere comer, que es lo que le gusta, es que ha llegado a la aceptación de la muerte. Está preparado para una muerte suave, dulce, tranquila, culminación del proceso de vivir en esta vida. Entender estos, digamos, fases o pasos, como queramos llamar, en el proceso es muy importante para, verdad, nosotros ayudar, colaborar y no obstaculizar el que se vive, porque es más duro cuando un paciente se queda angustiado y no sigue adelante. Y todo el entorno lo que hace es ayudarlo a mantener ahí. Y entonces su muerte es mucho más dura, difícil. El objetivo de la medicina, desde Hipócrates, fundamental, no es evitar la muerte. El objetivo de la medicina es evitar o aliviar el sufrimiento humano. En unos casos, evitar ese sufrimiento a partir de un acompañamiento, de una comunicación adecuada, de un apoyo adecuado, y otras veces aliviar ese sufrimiento. ¿Por qué yo tengo que morir?
un paciente hace ya muchos años en un hospital donde yo pues trabajé, que les conté, por alguna razón estuve cerca de un paciente al que le cogí cierto aprecio porque yo como directivo de ese hospital pasaba ronda, acompañaba la ronda, ¿cierto? Y entonces me gustaba a veces conversar con uno, con el otro, sentarme un ratico, todo eso. Y entonces a veces venía, por ejemplo, esa pregunta: doctor, ¿por qué yo tengo que morir? ¿Yo qué he hecho? Yo he sido buen ciudadano. Doctor, he sido muy buen cristiano. ¿Y por qué Dios me manda la muerte? Y entonces hay un imperativo que es ser capaz de sentarnos a hablar con Él, de que esto no es, la muerte no es un castigo, ¿cierto? Y que la muerte es una realidad para todos, pero finalmente es una pausa en el proceso de vivir para, para vivir eternamente, ¿cierto? Y hay que hablarlo en ese momento, porque en el fondo el paciente le está pidiendo a uno: ayúdeme a entender lo que me está pasando. Y ese ayudar a entender es ayudar a aliviar el sufrimiento. El dolor, pues asumimos, y de hecho las organizaciones de salud, pues se han especializado mucho en el manejo del dolor en los pacientes y tener a las personas sin dolor. Pero recuerden que el sufrimiento tiene ese otro componente holístico. El dolor es localizado: doctor, me duele aquí, doctor, me duele en el abdomen, doctor, me duele en la pierna, etc. Mientras que el sufrimiento no es localizado. Coge la totalidad del ser humano, abarca todo el ser humano. Y entonces por eso el, para el dolor hay medicamentos, planes de manejo del dolor y se manejan ya muy bien en las organizaciones de salud en términos generales. Pero el sufrimiento implica acercarse más a ese ser humano en su totalidad. No es mandarle un medicamento, no hay medicamentos antisufrimiento, ¿no? Mm, digamos, el mecanismo para ayudar a aliviar el sufrimiento es el ser humano, el contacto humano, es la empatía, es la solidaridad, la confianza, o sea, todos esos elementos que podemos ofrecerle a un paciente es la compasión. La sociedad moderna, la sociedad en que vivimos, lo hablamos al principio del curso, ya es pluralista, ya no todos pensamos lo mismo, ni siquiera en la misma cultura. Sociedad contemporánea es una sociedad pluralista y, como lo decíamos, está formada por extraños morales, o sea, por personas con visiones morales distintas a las que tenemos que aprender a respetar y con las que tenemos que aprender a convivir en paz. Entonces, por eso, en esa sociedad que es pluralista, formada por extraños morales, aparecen fenómenos como el que vamos a ir analizando un poquitico más adelante. Y la ética, ¿qué nos proporciona? Una estructura mínima donde todos quepamos, donde quepamos los extraños morales. Y eso nos permita vincularnos a acuerdos colectivos. Creo que la vez pasada les comentaba la conversación de Desmond Tutu, el arzobispo de Sudáfrica, cumpliendo 80 años, con el Dalai Lama, que también tenía 80 años. Que cuando tú le dices, y lo repito porque creo que es una enseñanza muy linda, de apertura, de respeto al extraño moral: Dalai, ya nos vamos a morir, estamos próximos a morir, ya estamos viejos y cercanos a la muerte. ¿Qué va a pasar? Y que el Dalai Lama, con esa amabilidad, gentileza, eh, alegría, le dice: tú te irás cuando mueras para tu cielo, y yo cuando muera me iré a reencarnar
pero no te preocupes. Son dos formas de ver el final de la vida, esta vida, y el inicio de una nueva. Para ti está representada por ese lugar hermoso, tranquilo, que se llama cielo y en el que los cristianos creen profundamente. Para mí, en continuar este proceso de purificación, de ir llegando a unos niveles mucho más altos de bienestar personal, de felicidad, etc. Ahora, el precio que tenemos que pagar, la palabra precio es pues como lo que tenemos que entregar por vivir en una sociedad pluralista, es aceptar que hay otras opciones, que hay diversidad de opciones y que algunas opciones pueden ser desconcertantes para nosotros, pero necesitamos respetarlas, porque digamos que para poder vivir en una sociedad pluralista, como ninguno de nosotros puede decir, la visión mía es la verdadera, los demás están equivocados, entonces debía ser esto, sino, venga, ¿cómo podemos vivir bien usted y yo, cada uno siguiendo aquello que considera correcto? Y ustedes van a encontrar que muchas veces eh, personas digamos, en uso de su autonomía, toman decisiones que uno de pronto no tomaría, pero que tienen que aprender a hacer con ellos, consciente de que esa diversidad es parte, como lo decíamos la vez pasada, de la riqueza de la naturaleza, pero también de la vida humana. Planteamos también al principio, como estos son como presupuestos para ir llegando a nuestro tema de fondo, que ético es lo que beneficia al ser humano finalmente. La referencia última que nosotros tenemos para valorar si algo es ético o no es el beneficio del ser humano en su totalidad. Porque en principio, recuerde que hablábamos, la ética nos permite relacionarnos con los otros seres humanos en condiciones de respeto profundo, en condiciones de compromiso con el otro. Y, bueno, por extensión, el respeto por los otros seres vivos, por la naturaleza, etc. Los principios éticos básicos no los voy a sino a poner para recordarlos, porque esos iluminan como un poco este tema de la eutanasia. El respeto por la autonomía, el no hacer daño, maleficencia, la beneficencia, el tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, el principio de justicia con sus dos connotaciones de trato igualitario y trato equitativo, y el principio de precaución. Entonces, ahí sí entramos en nuestro tema de la eutanasia. Perdón, me tomo un poquito de agua. La palabra eutanasia es una palabra que viene del griego, de dos palabras griegas. Eur, bien, thanatos, muerte. Entonces, etimológicamente, significa buena muerte, muerte tranquila, muerte apacible. Hoy hace referencia a poner fin a la vida de una persona enferma por piedad. Pero vamos a ampliar más adelante. Por piedad, poner fin a la vida de una persona que nos ha manifestado de manera autónoma su deseo de morir. Simplemente que hacerlo desde el origen de la palabra, pues no pareciera ir hasta allá, pero simplemente que nosotros tenemos muchas palabras que vienen del latín o del griego, bien. Entonces implica que cuando hablamos de eutanasia, estamos hablando de que nosotros o vamos a ayudar o le vamos a quitar la vida a alguien
que lo hacemos por respeto a su autonomía y lo hacemos para disminuir su dolor y su sufrimiento. En una época hubo una división que hablaba de eutanasia activa y pasiva. La eutanasia siempre es activa. Es una acción, en principio médica, pero digamos que pudiera participar, depende más de legislaciones de países, pudiera participar un profesional de enfermería, por ejemplo, en una eutanasia. Pero en general, la eutanasia la hace un médico. Y esa eutanasia apunta a poner intencionalmente fin a la vida de una persona enferma. Pero siempre tengamos en el contexto de cuando hablamos de eutanasia, que esto está afincado en una decisión autónoma de un ser humano. Entonces, quien evalúa que su vida es de calidad o no, no soy yo como médico, como enfermero, como psicólogo, no, como cuidador, como tanatólogo, no, es el paciente. Pero él nos está pidiendo, y vamos a ver que por eso hay dos componentes en la eutanasia. Una que es la propiamente eutanasia activa, que es donde el médico realiza la acción de poner fin a la vida de la persona. Pero vamos a ver que hay otro, digamos, dentro de este contexto, que es lo que se llama el suicidio asistido, que como lo explicaré, es la ayuda que se le da a un paciente, pero para que él ponga fin a su vida. Eh, Hay otra, lo que antes se llamaba eutanasia pasiva, hoy ha tomado otros nombres, se llama suspensión de tratamiento fútil. ¿Qué es un tratamiento fútil? Un tratamiento que no tiene sentido, un tratamiento innecesario, un tratamiento perdido. Y entonces decimos que hay una suspensión de un tratamiento que consideramos fútil cuando permitimos la vida de un paciente. Permitimos, fíjense nosotros, ponemos fin a la vida, pero no, porque omitimos o discontinuamos una medida terapéutica que podría prolongar la vida. Eh, en ocasiones el paciente eh, autoriza al médico para que, doctor, ¿para qué me siguen poniendo estos medicamentos que no me están haciendo efecto? Que de todas maneras voy camino hacia la muerte, pero me molesta, o es un gasto innecesario ya, etcétera. Eh, un tratamiento fútil puede ser también en un momento dado resucitar a una persona que está en una condición severa de deterioro personal. Entonces hace paro cardíaco y nos vamos y lo resucitamos, la persona queda ahí, vuelve, por decir algo, regresa a la vida, pero a una vida cada vez de menos calidad, hasta que vuelve y hace otro paro. Y uno ve a veces, lo digo con respeto, en unidades de cuidado intensivo pacientes con 2 y 3 resucitaciones de paros cardiorrespiratorios. En cambio, cuando yo entiendo, eso debe haber sido hablado con los pacientes, cuando yo entiendo, eh, y en algunos países, por ejemplo, es obligatorio que cuando tú entras a un hospital con una enfermedad grave, una enfermedad que puede conducirte a tu muerte, o que ya se sabe, la obligación de preguntarle al paciente, señor, señora, en caso de que usted haga paro cardíaco, ¿usted quiere que le hagamos resucitación o que lo dejemos tranquilo? Hay que preguntar. No en todos los países es obligatorio, pero digamos, en algunos países europeos es una obligación.
Y entonces el paciente me puede decir, ay, doctor, haga todo lo que pueda, pero si hago paro, resucíteme, que yo no quiero, pues, o sea, te va a mostrar con esa decisión que sigue aferrado a su vida y que, digamos, quiere posponer ese periodo. Pero hay otros pacientes que le dicen, doctor, no, no me haga nada si eso pasa. Entonces hay momentos donde, digamos, que llega el paro cardíaco y muchas veces al profesional de la salud que lo ha estado acompañando, ¿verdad? Por favor, no hagamos nada. Su voluntad es que no. Pero igual hay momentos en que suspender un antibiótico, etc. Lo que no se puede suspender es aquello que atiende a la disminución del dolor. Pues hay que seguirle poniendo el analgésico que necesita para el dolor, el oxígeno. ¿Por qué? Porque eso forma parte de unas medidas de tipo humano. El cuidado de enfermería. Entonces, no implica abandonar el apoyo al paciente, ni los cuidados de enfermería, ni medidas para evitar el sufrimiento, ni el tratamiento del dolor como tal, que les decía, sino que implica no hacer más. A ustedes les va a tocar, les ha tocado. Doctor, le hacemos otra radiografía de cómo están esos pulmones en un paciente que está terminado por una neumonía. Es una molestia la llevada al lugar de los rayos X, la tomada de los rayos X, la lectura. Entonces, a veces, esta suspensión del tratamiento terapia implica es, no, no se lo hagamos. Lo auscultamos, lo vimos y sabemos que está. Entonces, esto es lo que se llamaba eutanasia pasiva, que era pasiva en el sentido de que yo no es que haga algo para anticipar la muerte, sino que dejo de hacer medidas que ya no tendrían sentido, entendido de la forma como el paciente ve su realidad y si él la pudo autorizar ese proceso. Por eso vamos a mencionar más adelante la importancia de el documento de voluntad anticipada, DBA. Es un documento donde uno, bueno, está razonablemente bien, llena, dando unas indicaciones de cómo quisiera uno que se actuara en caso de que uno tenga un problema grave de salud y uno no pueda tomar decisiones. ¿Por qué? Uno le da un accidente, sí, adelante. Sí, Disculpe, doctor, sí. la eutanasia como tal es prohibida en la mayoría de países o la eutanasia se puede practicar sin que realmente se diga, pues, aunque el doctor decide, por ejemplo, tiene mucho dolor, poner un poco más de medicamento para el dolor a manera de dormirlo y Ujú. dejarlo como trascender, ¿verdad? A ver, la eutanasia está aprobada en un buen número de países, pero hay muchos países donde está prohibida. Y entonces el decir que está prohibida quiere decir que si uno actúa eh, produciendo la muerte del paciente, pues pudieran ponerle una demanda o algo así, porque no está autorizada por la ley. En algunos países ya está autorizada, como decía, en Europa hay un buen número de países, en América Latina dos o tres no más, entre ellos, por ejemplo, está Colombia. Y lo que pasa es que lo que usted plantea eh, se llama una sedación terminal, que es, mire, este paciente está teniendo mucho dolor. Él me ha dicho o me dijo cuando estaba muy consciente, no quiero tener dolor, por favor, no me dejen sufrir y tener, pues, tener dolor y pasar pues como una final de vida duro. Entonces yo cojo y empiezo a subir la dosis del analgésico, sabiendo que en algún momento eso puede producir paro respiratorio. Y eso es lo que se llama
el doble efecto. Yo no estoy diciendo voy a sedarlo y a subirle la dosis para que se muera. No, voy a subir la dosis para que no tenga dolor y esté tranquilo. Pero en la medida en que subo la dosis puede aparecer el doble efecto. ¿El doble efecto es qué? Que haga paro respiratorio, que es lo que pasa realmente. Hay países donde eso está autorizado. Hay países donde no está autorizado. No está autorizado porque lo siguen viendo como una eutanasia que no está legal, que no es legal en el país. Pero, a ver, lo que yo he conocido es que aún en países que no está autorizado, se hace con alguna frecuencia, pero de forma muy callada en servicios de cuidado paliativo, de cuidado intensivo, cosas de ese estilo, atendiendo solicitudes de pacientes que dicen, por favor, lo único que yo le pido es que no tenga dolor. Como igual los pacientes dicen, lo único que le pido es que no me asfixie. Entonces usted sabe que tiene que mantener su oxigenación para que él no se sienta asfixiado. Eh, Gracias, doctor. con mucho gusto. Después enseguida vamos a ver que hay una que apenas, digamos que ha sido de las formas, llamémoslo, de eutanasia, eh, más, digamos, más difícil de aprobar en los países, que la vamos a ver enseguida, que se llama el suicidio asistido. Entonces, decíamos que suspendemos el tratamiento, no, suspendemos no es decir, aquí no vuelve a entrar nadie a la habitación del paciente, no, no, hay que continuar atendiéndolo, tratando su dolor, poniendo su oxígeno si lo requiere, condiciones de movilidad para que no tenga úlceras de presión, por ejemplo, acompañamiento, todas esas cosas, hay que seguirlas. O sea, suspender entonces no es suspender todo el tratamiento, sino aquel que apunta a problemas de salud que ya se ve que no tiene sentido tratar o que ya no están haciendo efecto. No están haciendo efecto. La otra, dentro de este ítem de la eutanasia, pero que se ha diferenciado en los últimos años, está el suicidio asistido, que la primera diferenciación es en la eutanasia propiamente dicha, yo produzco la muerte del paciente, a solicitud del paciente, etcétera, claro. Mientras que en el suicidio asistido le ayudo al paciente a poner fin a su vida, porque él me pide. No soy capaz de poner fin a mi vida. Por favor, consígame este medicamento o consígame este otro tipo de sustancia para yo morir. No sé si ustedes vieron alguna vez una película que se llamó Mar Adentro, que estoy mirando en mis libros porque yo quisiera mostrarles un libro, pero no lo veo en este momento así fácil. Eh, Mar Adentro es la historia real de un pintor de brocha gorda español, humilde, un hombre humilde, socialmente, un nivel económico débil. Este señor un día se tira a bañarse en el mar, un charco, pero estaba pues, dentro del mar, pero como una cueva, por así decirlo. Se golpea y queda con una tetraplegia, o sea, o cuadriplegia, si la queremos llamar también así. O sea, no podía mover sino la cabeza. Por favor, ¿nos pueden cerrar el micrófono? Adán, ¿nos cierras el micrófono, por favor? Eh, entonces este señor se tira y se golpea y entonces queda con una lesión en columna cervical. No puede mover los brazos, no puede mover las extremidades. Y se pasa 27 años de su vida muy bien cuidado, pidiendo que lo dejen morir.
Su tesis es que él es un cerebro atrapado en un cuerpo, que no tiene sentido vivir así. La película y el libro, bueno, y quería contarle el libro, de un libro que sacaron después de, el señor aprendió a escribir en un ordenador con la boca, entonces le ponían como algo aquí en la boca y él escribía. Y escribió algo que se publicó con el título Cartas desde el infierno. Mire qué título tan de oro, Cartas del infierno. Y es que él decía, yo estoy viviendo en el infierno, esto no es vida, no puedo moverme, me tienen que hacer todo, déjenme morir. Entonces un día le llevan un sacerdote en silla de ruedas para que hable con él. Y el sacerdote le dice, mira, Ramón San Pedro se llama el señor, el nombre real. Ramón, mira, yo quedé, él había quedado hemipléjico, o sea, perdió la movilidad de las piernas, no de los manos. Hemipléjico, pero mira, yo en esta silla de ruedas me muevo, hago de todo, ¿es cierto? Y entonces Ramón le dice, lo entiendo. Eh, Usted puede por lo menos hacerme como me hace a mí, le daba palmadita, Ramón, mira, yo no le puedo devolver la palmada de cariño, de aprecio, de apoyo, porque no puedo mover mi brazo. Y entonces volví, es que yo soy un cerebro atrapado en un cuerpo. Entonces le dice el sacerdote, pero mira, Ramón, la vida es un derecho. Y él dice, sí, padre, la vida es un derecho. Nadie me la debe quitar. Pero la vida no es un deber. Nadie tiene derecho a decirme que conserve una vida que solo implica dolor, sufrimiento, tristeza, abandono. Los seres queridos me han cuidado con mucho cariño, pero siento, claro, mi de 27 años, que se cansan y yo no quisiera que siguieran cansando, porque a su vez yo no puedo hacer más nada. ¿Entiendes? Entonces, él pide que le ayuden a morir porque no se puede quitarse la vida. Finalmente, una amiga de él, viendo el sufrimiento de Ramón, que luchó mucho porque, claro, eso era ilegal en España en ese momento, él mandaba peticiones a los jueces decían, eso no se puede, le lleva un vaso con una sustancia y con un pitillito y le dice, Ramón, pues es lo que supimos después, porque a ella la interrogaron y todo, pues finalmente no la condenaron. Ramón, cuando tú quieras ya dar por fin a tu vida, aquí está el pitillito dobladito, tomas esto y muere. Y evidentemente eso pasó. El seguro ya en un momento, entonces se acerca y se toma lo que hay en el vaso y muere. Eso es un suicidio asistido. Mientras que en la eutanasia yo soy el que pongo el medicamento, lo que voy a hacer, el relajante muscular inicial o el tranquilizante primero y luego el relajante muscular para que haga un paro cardíaco. Pero hay otra definición que, que a veces no le hemos puesto cuidado, me parece que es igual de importante al de eutanasia y suicidio asistido, es la distanasia. La distanasia viene del griego, dis es trastorno, tánatos, muerte. Distanasia es trastorno de la muerte, es muerte dolorosa, es encarnizamiento terapéutico, es eso que le hacemos y le hacemos y le hacemos exámenes y le ponemos tubos para que el paciente no se muera. Lo resucitamos, se hace varios paros y le hacemos cada paro unos masajes cardíacos o le ponemos una inyección intracardíaca de algo para que vuelva a vivir. Ese es un esfuerzo más allá del ordinario, más allá de lo que debería hacerse. Pero con muchos pacientes se cae en distanasia. Ustedes van a encontrar personas muy adultas, que ya han vivido su vida, que ya tienen una enfermedad terminal, pero no se les deja morir.
no se les deja morir. Finalmente la eutanasia trata es de parar el proceso de morir, como a como dé lugar. Entonces pasan meses en una unidad de cuidados intensivos solos, pues solos en el sentido de que pues, pueden pasarlos la familia, pero la familia va un rato porque hay unidades de cuidado intensivo que solo tienen visitas cortas, eh, hasta que por fin pues logran morir. Este Ramón San Pedro se la pasó solicitando eso y por eso escribió esas cartas desde el infierno. ¿Cómo sería el sufrimiento de este señor cuando, pues, cuando veía que él no era capaz de poner fin a su vida, pero que nadie le ayudaba a poner fin a su vida? Vamos a mencionar dos cosas, la eutanasia en ancianos y la eutanasia en niños. ¿Por qué menciono la eutanasia en ancianos? Porque en las sociedades nuestras también, ser anciano pareciera ser sinónimo de incompetente, de incapaz de tomar decisiones. Entonces a veces al anciano no se le toma su concepto y en ocasiones, si se le oye, no se le respeta. Pero un ser humano que está consciente, que es capaz de entender información, tiene derecho, así tenga 90, 95, 100 años, a tomar las decisiones que conciernen a su propia vida. Y él es el que pudiera o tiene el derecho, donde legalmente se puede hacer indudable, a pedir que su vida termine. Pero si él no ha pedido, el hacerle una eutanasia equivale a un homicidio. Fue lo que pasó en un hogar de ancianos, de personas mayores, de adultos mayores, en Viena, hace ya un buen número de años. Ese sitio era manejado por enfermeras graduadas de allí, pero las enfermeras se reunían cada 8 días para evaluar la calidad de vida de cada uno de los ancianos. Y cuando consideraban que alguno ya no tenía calidad de vida, le hacían una eutanasia. Y ya lo hacían con potasio y le ponían dosis de potasio crecientes y el potasio produce paro cardíaco. Eso no tiene otro nombre que asesinato, no tiene otro nombre. Porque no era ellos que pedían ayúdenos a morir, ya estamos cansados, ya no soportamos esta vida, etc. No, sino que ellas eran los jueces de la calidad de vida de estas personas y tomaban esas decisiones. Cuando uno no puede tomar decisiones, porque a ustedes también les va a tocar personas que ustedes acompañen, etcétera, que no pueden tomar decisiones. O sea, ya han perdido su autonomía en una forma importante. Las decisiones por ellos las tiene que tomar la familia, con apoyo del médico, puede ser la enfermera, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, claro, evalúan la calidad de vida del anciano y en un momento dado dicen, quitémosle esa intubación o cerrémosle ya este oxígeno o subámosle este analgésico porque mire que no le está quitando el dolor, entonces subámoslo, aunque eso va a implicar, pero con apoyo y en vez buscando el bienestar del enfermo. No que la familia está cansada, no que ya no, sino el de él. Por eso esto es una línea muy, pues, muy delgada que uno tiene que ir con cuidado. Ahora les comentaré, bueno, ya tal vez les comenté hace unos días, la vez pasada les comenté, eh, que a veces entre la población, las personas que sintiéndose solas, dicen, yo quiero la eutanasia. Y es la soledad la que las está empujando a pedir.
En estos casos que hemos hablado, no es la soledad, aunque pueda estar asociada. Es una enfermedad terminal, una enfermedad que produce mucho dolor, que produce sufrimiento, que limita. Y por eso incluso la evolución de algunos países en términos de la legislación, entre ellos Colombia, es que, por ejemplo, en Colombia solo se podía practicar la eutanasia cuando era solicitada por un paciente competente que tenía una enfermedad terminal y se definía enfermedad terminal aquella que no tiene una duración, no va a permitir una sobrevida más allá de 6 meses, cosa que no es tan fácil de definir, pero una persona que está cerca de la muerte y que se prevé que no va a vivir más de 6 meses. El año pasado, la Corte Constitucional Colombiana amplió eso a aquellas enfermedades crónicas invalidantes, aunque no estén, digamos, no estén acompañadas de una muerte cercana. Por ejemplo, una atrofia muscular severa, una una atrofia lateral amiotrófica, bueno, o sea, unas enfermedades de este tipo cerebral que van minando la capacidad de la gente, la van minando y entonces cada día se siente más incapaz. Pero uno no podría decir, no, ahora sí no 6 meses, no se sabe. Unas veces duran poco, otras veces duran mucho más, depende también de ciertos tratamientos y pues entonces amplió a eso. Y ya hemos tenido de esos casos que se conocen, personas que, digamos, razonablemente usted las ve bien, pero ellas dicen cada día estoy más débil, ya no puedo casi coger las cosas, no puedo tomar mis alimentos, no tengo fuerza para pararme ni para ir al baño, etcétera, etcétera, y voy perdiendo porque esa esclerosis, por ejemplo, lateral amiotrófica, le va quitando la fuerza muscular. Entonces, ya hay personas en Colombia que por una esclerosis lateral amiotrófica piden su eutanasia y la ley lo acepta. Este es un concepto bien importante hoy. Los seres humanos, cuando somos muy conscientes de nuestra autonomía, o sea, cuando valoramos esa característica humana de, Joana, ibas a preguntar algo. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Adelante. Fíjese que ahorita que estaba hablando sobre estas situaciones de cuando hay, no son enfermedades terminales, pero son muy Ajá. dolorosas. Obviamente en Guatemala pues no tenemos vigente esto, no hay Ujú. ninguna posibilidad de que se pueda aprobar, pero me surge la duda, ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, que yo tuviera una enfermedad de esas, voy a Mm. Colombia y solicito que se pueda practicar la eutanasia, ¿la pueden autorizar? A ver, en Colombia usted tiene que no ser ciudadano colombiano, pero sí vivir en el país, Ujú, ¿cierto? Es para evitar, pues, yo lo entiendo y, a ver, por ejemplo, en Europa, en Suiza es un país donde algunos europeos que viven en países que no está autorizada la eutanasia se van allí a que les hagan la ujú, eutanasia. Y hay quienes promueven eso y, digamos, le cuentan, dicen, "Ven, si quieres lo llevo". En Estados Unidos, como hay estados que la autoricen, otros que no, las personas. Entonces, algunos estados en Norteamérica dicen, todos los ciudadanos del estado, pero otros estados no. Y entonces hay personas que se hacen llevar para que se la practiquen. En Colombia dice que tiene no que ser ciudadano, sino que tiene que vivir en Colombia. Pero, a ver, ¿qué creo yo que lo que yo consideraría más adecuado es que se verifique bien la competencia mental de la persona para evitar que, por ejemplo, la familia simplemente la lleve para que le hagan una eutanasia ujú. porque están cansados, porque consideran que esa calidad de vida no es, etcétera. Entonces, si que eso se logra verificar, pues
entrevistando a la persona, todo eso. Yo creo que el país debería permitir eso, porque en su legislación está permitida, claro, las normas en principio son para los ciudadanos nacionales, pero también por extensión para aquellos que viven en el país. Pero todavía no es posible ir uno, Ujú. aunque eso, pues también lo sabemos que pasa, también pasa. O Sí, sea, también pasa, hay gente que va y le hacen, incluso hace no mucho tiempo, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, la eutanasia es como de los estados más liberales en la eutanasia. Entonces, eh, y le hicieron seguimiento a un joven que habló con sus padres y decía, ya no puedo más. Entonces les pide permiso para que lo lleven a Oregon a que le hagan la eutanasia. Y los papás lo van acompañando por celular y hablan con él. Y entonces él dice, tranquilos papás, y ellos le dicen, si te arrepientes, dilo o no, porque lo llevaban ya a un sitio específico donde se lo hacían. Y hasta el final lo acompañan, él se despide de sus padres y le hacen la eutanasia en el estado de Oregón. Y después le regresan ya el cadáver para su pues, exhumación a los padres. Al estado de Oregón lo criticaron mucho que por permitir eso, pero el caso lo estudiaron, pues a pesar de que no hubo como una demanda específica, y finalmente los jueces dijeron, pues no fue obligado, no fue que sus padres lo llevaron contra, al contrario, había toda la evidencia de que él le había pedido a sus padres ayuda para poder morir, y ellos lo que han hecho era conseguir, porque ellos no se sentían capaces de ir y estar con él ahí, entonces consiguen quien lo lleve hasta ese sitio para... Pero ese va a ser una de las discusiones de, no del futuro, sino del sí, presente el inmediato, presente. porque sí, eh, va a llegar el momento en que las personas vamos a tener tal conciencia de nuestra autonomía que si yo aquí no lo puedo, yo, por favor, yo tengo derecho a buscar que alguien me ayude y no que me obliguen a vivir contra mi voluntad cuando mi calidad de vida se ha deteriorado tanto. Entonces, sí. Eh, en España la discusión fue larga y difícil, pero pues digo difícil porque porque hubo bastante discusión, no lograron aprobar en el Parlamento, hubo mucha oposición del Partido Conservador Español, pues partido más de derecha, digamos, pero finalmente pues salió la ley. Y en Colombia no hubo ese proceso, sino fue un proceso distinto, que no me parece como el mejor, pero pues, lo entiendo. La Corte Constitucional de Colombia, ante una tutela, la tutela es una solicitud de amparo a los derechos fundamentales. Eh, una ciudadano dijo, necesito que me ayuden, porque yo quiero morir, ya no aguanto el dolor, el sufrimiento de mi familia, ya ellos han entendido que es mejor, que para mí es irme, entonces pide que le puedan hacer una eutanasia. No estaba en el país regulada, pues ni había. Y entonces la Corte Constitucional toma ese caso y finalmente dice, eso que está ese ciudadano solicitando está de acuerdo con el derecho fundamental a la autonomía que consagra la institución del país, que es el derecho a que las personas libremente tomen sus decisiones, ¿cierto? Mientras no le haga daño, pues a los otros tomen sus decisiones. Esta decisión de este señor es autónoma, luego ordenó hacer la eutanasia y legisló sobre la eutanasia. El Congreso no ha sido capaz de aprobar un proyecto porque no se ponen de acuerdo. Pero está vigente esa regulación de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional colombiana, Constitución. ¿cierto? Muchas Esto gracias, que, doctor. no, con mucho gusto. Qué interesante para hacer un estudio de derecho comparado. Ah, Lo digo porque es que soy abogada, entonces me me surgen imagino, todas para estas. hacer un estudio de derecho comparado bien interesante. Sí, Y incluso mirar, bueno, dónde se puede, dónde no, pero qué características tiene lo que cada país apruebe.
¿cierto? Hasta dónde llega. Ah, claro. Porque hay países que, por ejemplo, el suicidio asistido, incluso en Colombia, no estaba en la primera regulación. Después fue que la Corte amplió la interpretación de esto al suicidio asistido. Entonces, ya también hay esa posibilidad en Colombia. Pero mirar sí, y qué requisitos pone. Por ejemplo, en Colombia hay una serie de requisitos. Es que el paciente se lo tiene que pedir a un profesional de la salud. Él tiene que traer luego un colega que esté con él y el paciente vuelva a repetir su solicitud. Lo llevan a un comité que debe haber en todos los hospitales. eh, que se reúne, es un comité dado que se reúne cuando hay un caso, pero que está, donde está representado medicina, enfermería, está la mismo abogado, digamos, de la institución, el psicólogo, en algunos, y eso se estudia si la solicitud es autónoma. Y si ellos dicen, es autónoma, autorizan, y entonces ya el médico al que le llegó la solicitud es el responsable de hacer la eutanasia, ¿cierto? Pero sí sería un estudio que sería de interés. Sí. Ahí le queda esa idea que de pronto, Sí, gracias, doctor, muy con mucho amable. gusto. A raíz de, digamos, de esta, a ver, la autonomía es algo de la modernidad. Algunos dicen la autonomía, el aceptar la autonomía de los seres humanos es aceptar que los seres humanos como que llegamos a una mayoría de edad, como especie, que ya nos permiten tomar ciertas decisiones que antes como que estaban vedadas. Cuando las personas nos hacemos muy conscientes de nuestra autonomía, entonces no queremos perderla nunca y no queremos que nadie tome decisiones por nosotros. Pero también nos vamos haciendo conscientes que puede que en algún momento una enfermedad, una situación, nos quite la autonomía. Entonces, han aparecido dos figuras que se llaman, una las directrices en caso de incompetencia y la otra la subrogación. La directriz en caso de incompetencia es lo que hoy llamamos documento de voluntad anticipada. Es que yo digo, bueno, va a pasar para ponerla aquí. Yo dejo en un documento que he firmado libremente. En algunas partes hay que hacerlo ante un notario, pues por lo menos que la firma es autenticada. En otros no se exige, pero que esté firmado y que se dé fe que lo hizo la persona. O la persona pide que quede constancia en la historia clínica y que allí se ponga el documento y él lo firme, para que cuando él no sea capaz de tomar decisiones, nadie tome las decisiones por él, sino que se sigan unas orientaciones, o se llaman directrices. Entonces no quiero que me hagan maniobras en caso de paro. No quiero que me lleven a la unidad de cuidado intensivo, sino que me traten en una habitación y si como consecuencia de eso acá hice la muerte porque no tienen los recursos allí, acepto la muerte. O no quiero quedarme en un hospital por periodos largos de hospitalización, sino que si, por ejemplo, tengo un accidente cerebrovascular, pierdo la conciencia, pero estoy vivo, no quiero que me dejen en un hospital, sino que me envíen a casa con un cuidador, con instrucciones de cómo, digamos, atender mi situación. O sea, uno puede poner muchas cosas porque uno es el que deja escrito allí. Hay modelos que ya ponen algunas cosas, pero uno puede ampliar pues más indicaciones. Eso se llama directriz. Entonces, yo quiero seguir tomando las decisiones en, en el momento en que no lo pueda hacer por incompetencia, pero yo quiero que ahí como que se sigan respetando mis decisiones. Eso a veces tiene ciertos problemas, interpretar Por eso hoy se está insistiendo en muchos países, uno, hacer educación para que los pacientes en condiciones, digamos, más estables o en buenas condiciones de salud las personas hagan su DBA, sus directrices, la lleven a la institución, le den una copia a la familia, le entreguen una copia para la historia clínica, etcétera, para que eso
facilite ciertas cosas. Mire, por ejemplo, una que puede quedar en una directriz. Si yo muero y alguno de mis órganos sirve para un trasplante, quiero que esos órganos se utilicen. O puedo decir lo contrario, no acepto que ningún órgano me sea retirado. Eso soluciona muchos problemas. ¿Por qué? Porque entonces el paciente le hace accidente vascular y es una persona relativamente joven y dice, mire, pero tiene un corazón bueno, unos riñones buenos, etcétera. Le preguntan a la familia y pueden surgir muchos conflictos. El que dice, yo no estoy de acuerdo, o el otro, el hijo que dice, no estoy de acuerdo, y el otro que dice, yo estoy de acuerdo, eso es generosidad, y entonces para los profesionales es muy complicado, ¿cierto? En cambio, si está claro ahí, si ahí dice, no autorizo que ningún órgano me sea extraído para un trasplante. No hay que preguntarle a nadie, simplemente decirle, mire, aquí en la DBA del señor X o Y aparecía esto. O al contrario, no, usted se opone, señor, pero él ya había dado una instrucción muy clara y entonces vamos a proceder a activar todas estas alarmas para que vengan, pues quienes estén en lista, se busque quién es el paciente que lo va a recibir, todo el proceso. Pero hay otra figura que no se utiliza tanto entre nosotros, pero que también es interesante. En esa figura, yo no digo, yo quiero que hagan estas cosas, las tengan en cuenta cuando yo esté gravemente enfermo y no pueda tomar decisiones, sino que yo ya digo, yo voy a designar a alguien que me represente para que él sea el que dé el consentimiento o no para determinados procedimientos. Entonces el paciente en subroga entrega esa competencia para que a alguien de su confianza para que se decida qué acciones de salud se deben hacer cuando él no está en competencia. Este es más flexible que las directrices, porque ahora, y tiene una cosa que es interesante, a ver, se supone que cuando yo digo, mi hermano va a ser, mayor va a ser el que tome mis decisiones y dejo eso cocinado, pues en un documento, generalmente ha habido una conversación entre estas personas. Yo espero que no me dejes conectado a un ventilador en una unidad de cuidado intensivo sin posibilidad de recuperar mi vida. O no quiero que... Pero usted es el que va a decidir, ¿cierto? Hay un caso que me tocó conocer hace un tiempo en un hospital en el Comité de Ética y es que un señor que tenía una epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una epilepsia que no responde bien al tratamiento. Entonces él hizo, le dijeron, a veces en una de esas epilepsias, digamos un ataque epiléptico, usted puede perder buena parte de la conciencia porque se lesionan neuronas, se lesionan más y en la medida en que su mente usted puede quedar en ciertas situaciones. Entonces él dijo, él era el menor de 5 hermanos. El hermano mayor para él era como el papá, porque había quedado huérfano de padre y el hermano mayor fue el que había asumido como un poco la ayuda de la casa con la mamá. Entonces este designó, dijo, si a mí me pasa algo con esta epilepsia que tengo, que mi hermano mayor es el que toma las decisiones. ¿Vale? Hizo una crisis severa, quedó en condiciones, eso produjo, digamos, derrame al interior del sistema nervioso de líquido cefalorraquídeo, o sea, no iba por sus conductos, sino estaba por la acción de ese líquido aplastando el cerebro y dañándolo más. Entonces el médico dice, yo recomiendo aquí pues hacer una craneotomía para sacar ese líquido que está produciendo esa compresión y vamos a ver qué otra cosa
Habría que hacer, de pronto quitar algunas de esas cicatrices cerebrales para ver si de pronto se recupera un poco. El hermano mayor, los hermanos dijeron, los otros, todos dijeron que sí, claro, háganle todo eso. De pronto él le puede volver otra vez a conversar, a estar consciente, etcétera. Cuando llega el hermano mayor, le dicen, mire, el doctor recomienda esto, nosotros hemos dicho que sí, y él dice, no, no le hagan nada a mi hermano. Yo estoy seguro que él no quisiera toda esa intervención buscando recuperar una calidad de vida que seguramente va a ser muy precaria, interpretando lo que él pensaba de la vida y de las cosas y que conversó conmigo. Y haciendo uso de la subrogación que él me entregó, yo no autorizo hacerle eso. Y bueno, no se lo hicieron. Los hermanos le pusieron un problema legal al hermano mayor, pero finalmente pues la ley pues planteó que no, que eso era correcto y que eso era válido hacerlo. Entonces mire que son esas dos figuras. Perdón, me he vuelto. Ay, la subrogación en caso de incompetencia y las directrices en caso de incompetencia. Yo no sé por qué estoy moviendo yo mal esto aquí. Y las directrices en caso de incompetencia, esas dos. Ay, no me quiere pasar a ver aquí. Ah, ya, permita. Entonces, digamos que esos dos, no hay mucha cultura entre nosotros en el sentido de hacer las DBA, las documentos de voluntad o de voluntades anticipadas. Se está generando cultura, hay muchas recomendaciones que se están dando desde ministerios de salud o de organismos en general de salud, recomendándole a los médicos, a las enfermeras, a personas que participan en el cuidado de pacientes, que recomienden, que hagan porque facilita y evita algo que ya hay estudios que muestran que hace daño, que es la distanasia, la que decíamos, la muerte triste, dolorosa, súper intervenida. Eso lo llaman también encarnizamiento terapéutico. Evitaría eso, porque entonces no se hace lo que esté dentro de los parámetros que el paciente en un documento dio, o pasamos la decisión a quien él ha subrogado, y si lo ha subrogado es porque confía en él. Generalmente, a veces la gente subroga en el sacerdote de su confianza, en un amigo de mucha confianza, he conocido subrogaciones entre esposo y esposa, porque esas evitan el problema entre, por ejemplo, el papá tiene un problema y no puede tomar decisiones, la mamá que piensa que debería hacérsele esto o no hacérsele y los hijos tienen otra posición. En cambio, si está o la figura de la directriz o la figura de la subrogación, pues queda más clase, más que hacer. Habíamos mencionado la eutanasia primero la eutanasia en adultos mayores, en ancianos, y sacamos esas dos figuras porque esas dos figuras son de personas competentes que deciden entregar la decisión a un tercero o deciden dejar claramente que se quiere. En el caso de los niños, la situación es diferente. En la regulación internacional, en muy pocos países, pero muy pocos en el mundo, se acepta la eutanasia en niños. Se acepta. Se acepta las suspensiones de tratamiento, pero no son eutanasia, sino que no tiene sentido ya, no le pongamos más antibióticos, ya le pusimos los 10 días que era para su neumonía, no ha respondido, pues ya, se la pongamos. Y eso no se considera eutanasia, sino suspensión de tratamiento, pero la eutanasia como tal. Entonces ahí los padres juegan un papel muy importante, pero generalmente requieren el apoyo de los médicos, de las enfermeras,
para que tomen decisiones que tengan en cuenta el bien del paciente y no siempre solo los intereses de terceros. Es el caso, por ejemplo, de un niño con un síndrome de Down que le da, digamos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pero que consideran que no es severo, que es reversible, pero que hay que tratarlo. Y entonces los padres no quieren que se trate, sino que se le haga una eutanasia al niño. Entonces ahí a veces entran en choque una visión de defensa de los mejores intereses del niño con quienes deberían tomar las mejores decisiones para ello. Pero en términos generales, aceptamos que los padres y las sociedades aceptan en sus normatividades que los padres representan los mejores intereses de sus hijos y que por ende, pues los padres toman las decisiones. A veces no hay acuerdo entre los mismos padres, entonces a veces hay que consultar un comité ético para que evalúe todas las circunstancias, etcétera. Y en algunos países hay una figura que llaman la Defensoría de Menores, que va y es un abogado pues, especialista en esto, que va y mira cuáles pueden ser los mejores intereses del niño y si la decisión que están los padres apoyando o a la que se están oponiendo eh, está, digamos, enmarcada en sus mejores intereses del niño. Es más complejo, no es tan sencillo porque no es A o B o C, sino que hay que evaluar muchas cosas, pero digamos que en algunos lados se puede hacer eso. Ahora, mm, el terminar un tratamiento que se considera fútil, inútil, etcétera, no tiene esas connotaciones de eutanasia propiamente, como les decía, ya no se considera la llamada eutanasia pasiva, sino que es parte de lo que tiene que hacer un profesional. Y entonces, un médico, pues decirle al papá, a los papás, mire, tiene muerte cerebral, lo tenemos sostenido con un ventilador, no va, nunca va a poder vivir sin ese ventilador, etcétera. Nosotros le proponemos que le quitemos el ventilador o que cerremos el ventilador porque no estamos haciendo nada, simplemente prolongando una muerte. Eso no se considera como tal una eutanasia, sino como una decisión. Indudablemente que tiene que ser con gran cuidado y todo eso, porque toca con la vida y la muerte. Quería llamar la atención que en las instituciones nos ha preocupado más la eutanasia que la eutanasia, pero que hay un buen número de estudios, especialmente pues en Europa y algunos en los Estados Unidos, que muestran que la distanasia, ese encarnizamiento terapéutico, ese que el paciente se sienta con oxígeno, con un tubo por este lado, con otro tubo por el otro, con una sonda al tórax, con otro tubo para que lo alimenten, etcétera, porque eso a veces produce más dolor y sufrimiento que una eutanasia, indudablemente, a partir de la autorización de quien pueda hacerlo, pues de la solicitud del paciente o quien lo represente, pero que no nos ha dado mucho temor la eutanasia y la sentimos, pues choca con muchas visiones, cosmovisiones, etcétera. Pero pareciera que la eutanasia, que la eutanasia no. En la eutanasia uno le está aumentando el dolor y el sufrimiento, prolongando el proceso de morir a quien definitivamente va a morir. Toda solicitud de eutanasia, ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a ratificar, realizada por una persona competente mentalmente, debe ser estudiada por un comité para que no sea solamente, digamos, la solicitud del paciente a un determinado médico y no más, y él haber valorado todo, sino para que ese comité de ética verifique que realmente ese paciente tiene capacidad de tomar decisiones autónomas. Segundo, que ha recibido información de calidad. Tercero, que ha recibido atención de calidad, o sea, no solo información, sino atención y con profunda humanidad, para que no sea que el desespero de un paciente que ha pedido que le quiten el dolor y no le ponen una analgesia suficiente,
o que no le ponen el oxígeno suficiente, o que no hay un cuidado de enfermería adecuado, pues sea lo que lo esté llevando a tomar esa decisión de solicitar una eutanasia. Entonces el comité generalmente nombran uno o dos miembros para que visiten al paciente, conversen con él, verifiquen que tiene información de lo que se haría, de lo que eso implica, que le preguntan por lo que le han hecho, pues por la atención, por la amabilidad, por la dedicación y si comprueban que no hay no existen esos elementos, pues dan fe de que él puede tomar la decisión. O al contrario, dicen es que este paciente está abandonado, este es un paciente abandonado. Entonces ya está desesperado por su abandono, que ya no quiere tener más dolor, porque ya no quiere estar en esa condición de dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Y vamos como concluyendo un poco con dos cosas. Primero, la vida no es un bien absoluto e inalienable. La vida no es el bien mayor, es un bien, indudable. Nadie tiene derecho a quitarnos la vida. Correcto. Pero en ocasiones yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por otras prioridades, porque ya veo que siento que esa vida no es de calidad y entonces la prioridad mía es no sufrir más. Entonces, y de hecho ustedes han visto en la historia, hay gente que son santos de las iglesias porque han ofrendado su vida por defender, por ejemplo, su religión. Y han puesto entonces su religión encima y la vida de segundo. Y entonces cuando han tenido que dar la vida por ser fiel a su religión, otros han dado la vida por la patria. O sea, la vida no es un bien, el máximo bien es un bien. Y todos pues la amamos, luchamos por todos los medios para preservarla, pero siempre buscamos, queremos que tenga un mínimo aceptable. ¿Y quién define ese mínimo? Uno solo, cada persona. Es el único juez de la calidad de la vida, es uno mismo. Por eso no tendría sentido decirle, Señor, pero usted, ¿por qué quiere que se lo sigamos tratando si su vida es de mala calidad? No, no, no. Él es el que tiene que, y entonces él es el que nos dice, ya está por debajo de lo aceptable. ¿Cierto? Ustedes han hecho todo por mí, ustedes me han rodeado de atenciones, de exámenes, de tratamientos, pero definitivamente no, ya no hay algo razonable para hacer. Y yo estoy sufriendo mucho. Y estoy haciendo sufrir a mis seres queridos también. Y entonces la vida para mí ya no es un bien. Y entonces surge ese elemento que diría, el derecho que yo tengo a que nadie me diga, usted tiene que vivir, aunque usted la vida suya sea solo respirar, aunque la vida suya sea tener solo manejar el dolor, aunque su vida solo sea el sufrimiento, no tenemos derecho, no tenemos derecho, no tenemos derecho a juzgar a nadie porque solicita que ya no quiere vivir. Siempre y cuando, y lo ratificó, y lo vuelvo a ratificar, le hayamos ofrecido las oportunidades de controlar ese dolor, ese sufrimiento, hayamos hecho lo razonablemente lógico para atenderlo. Ramón Sampedro, como lo mencionaba, decía en su libro, pues digo, en su libro que lo publicaban fue después recogieron pues lo que él había escrito en su computador. La vida es un derecho, pero no es una obligación. Y a que le decía el padre, es un derecho y por tanto nadie tiene el derecho a quitármela, a que otro me la quite, por cualquier razón. Pero no es una obligación. Nadie tampoco tiene el derecho a obligarme a vivir donde una vida
que lo único que tengo de posibilidad es respirar y mover mi cabeza. En una sociedad de extraños morales como lo son las sociedades contemporáneas, en virtud del principio de respeto por la autonomía, en virtud del principio de beneficencia, trata el demás como quiera tratar. Uno solo podría prohibir una eutanasia involuntaria. Ese término a mí no me gusta mucho, pero lo quise poner porque trae en la literatura es cuando yo le hago la eutanasia a alguien que no me la ha pedido. Eso sí debería ser prohibido. Pues se llama involuntaria, contra la voluntad. Si el término no me gusta es porque a veces la palabra involuntaria uno podría interpretarla, bueno, le hicimos la eutanasia casi sin darnos cuenta que se la estábamos haciendo. No, entendido involuntaria como no voluntaria, digamos. Eso sí debería ser prohibido. Pero en virtud del principio de autonomía, un paciente competente, que en capacidad de tomar decisiones, tiene el derecho a poner fin a la vida o a solicitar que se le ayude cuando él no puede hacerlo por sí mismo. Él puede disponer de su vida o solicitarle a otro que disponga de la vida por esas razones que hemos planteado, cuando no puede hacerlo por sí mismo. Pero recuerde que la autonomía de cada ser humano llega también donde llega la autonomía de otro. Entonces mire lo que sigue. Pero él no puede obligar a nadie a ayudarlo, ni pedir que esto se haga cuando él está en una institución que se opone a la realización de ese procedimiento desde una moral particular. Es una discusión que hemos dado en Colombia, tremenda. Digo que hemos dado en Colombia porque en Colombia es obligatoria hacer la eutanasia si el paciente la pide. Entonces hay instituciones religiosas que dicen, no, eso no está como en nuestra moral particular, eso no es aceptable para nosotros. Y eso ha llevado incluso, les cuento, a que el ministerio sancione instituciones por no haber atendido la solicitud. Yo he defendido, y he tenido la oportunidad pues ante dos ministros de defenderla, uno me comprendió y el otro no, de defender que si bien no existe objeción de conciencia institucional, o sea, las instituciones no tienen conciencia, entonces por eso no puede haber objeción de conciencia institucional. Que objeción de conciencia es cuando yo digo, yo no puedo hacer nada, eso porque mi cosmovisión, mi visión de la vida, mi visión de lo que creo que es correcto, mi religión, etcétera, no me lo permiten. Eso es respetado en Colombia, o sea, el médico puede decirle al paciente, lamento, yo no se la puedo hacer, porque mi conciencia, mis creencias, etcétera, no me lo permite. Pero la institución, en el caso colombiano, no puede decirles, sino que tiene que buscar otro que no sea objetor y que lo haga. Yo me he opuesto, pero no tengo pues, el peso como para esa oposición, no que un ministro me entendió. Porque yo digo, las instituciones, he planteado, no tienen conciencia, pero sí tienen filosofía, tienen códigos de valores. Entonces, en esas filosofías, ese código puede que eso no esté contemplado, que es lo que pasa, por ejemplo, con hospitales, clínicas de religiosos, religiosas, iglesias, algunas iglesias o más parte de las iglesias. Entonces, yo como paciente puedo pedir, es mi concepto, yo como paciente puedo pedir a la institución que me hagan la eutanasia por esto, otro, etcétera. Que me dan anticalidad, porque ese dolor no se me quita, porque ya ustedes lucharon y todo lo que me dieron, pero no me ha servido, etcétera. Pero yo tengo que entender, uno, que ese profesional al que le estoy pidiendo puede que haga objeción de conciencia y la ha manifestado desde antes incluso. Y entonces me digan, no puede. Ese profesional no tiene derecho a decirle, pero pues eso es un error, usted está equivocado, la vida es de Dios. No tiene derecho a eso. Simplemente a decirle, no puedo porque tengo objeción de conciencia. Entonces, el paciente
Si en la institución hay otros que no sean objetores y la institución no tiene problema en ese sentido por ser una institución laica, pues otro de los profesionales le hace la eutanasia. Pero si la institución tiene una filosofía que es contraria a la eutanasia, yo pienso que lo que debería pedirse a la institución es traslade el paciente a una institución donde eso se pueda hacer, o sea, donde no haya objetores de conciencia o donde por lo menos algunos de ellos no lo sean y puedan hacerlo. En Colombia, en este momento, sigue siendo una obligación. Entonces, la institución entiende la objeción de conciencia del médico individual, pero entonces busca otro, tiene la obligación de buscar otro y haga el procedimiento. No sé, me parece que hay una sociedad abierta, más pluralista. No debería obligar a las instituciones. Debería dejarles claro que son decisiones autónomas, que no tienen derecho ni a criticar, ni a cuestionar, ni nada al paciente por eso, pero que entonces su obligación, como ellas no creen que deben hacerlo en virtud de su cosmovisión, deben facilitarle al paciente el traslado a una institución donde le puedan hacer eso. Eso pues todavía no está vigente, que si la institución no se lo hace, la sanciona, pero creo que es una discusión que hay que dar. Siempre hay que estar seguros que hemos hecho todo para el paciente. Todo es lo positivo, lo que pudiera solucionar el problema, lo que pudiera controlar el problema, etc. Por ende, pero que hemos controlado la distancia también, que no simplemente es que hemos sometido a múltiples y a excesos de intervenciones a un paciente innecesariamente. Y también estáis seguro que lo hemos acompañado con humanidad. Por eso, ante una solicitud de eutanasia no es, bueno, listo, ya lo voy a programar. No, eso no es tan sencillo. Hay que hablar. De pronto el personal de psicología del hospital o la persona más preparada, digamos, un poco en el manejo de estas cosas, personas que han estudiado, pues, el cuidado del paciente terminal, tanatología, etcétera, usted lo acompañe, converse, le permita que piense, le haga esas preguntas. Mire, esto responde a que no le hemos dado suficientemente atención, a que usted se siente abandonado aquí porque su familia no viene. Entonces nosotros lo que hacemos es pues el manejo médico, pero no hemos logrado. Pero si todo eso está claro y simplemente diga es que ya llegó la hora de morir, ya llegó la hora de abandonar, digamos, este mundo. Ya, como dicen pacientes, ya no tengo un ser querido, ya mi esposa murió, mi esposo murió, etcétera, etcétera, pues tendríamos que ayudar. El paciente entonces debe haber recibido todo el apoyo que la ciencia y las disciplinas de salud han previsto para evitar el dolor, para atender el dolor, para evitar el sufrimiento humano. Entonces, la atención en eutanasia se fija en lo que llama el consentimiento idóneo. No deberíamos hacer una eutanasia, bueno, fundamentalmente una eutanasia, ya lo decir, porque el otro no. Si no hay un consentimiento idóneo, o sea, un consentimiento basado en una persona competente que ha recibido información suficiente y clara, que se ha verificado la comprensión y que toma esa decisión libremente. En el caso del suicidio asistido, es el paciente que está pidiendo, entonces asumimos que es una decisión autónoma, pero tenemos que verificar que no esté presionado, que si le hayamos dado la atención, etcétera, etcétera. Una ética hoy no impone una guía que nos indique qué calidad de vida debemos aceptar. ¿Es que usted está dentro del rango de la calidad de vida que tenemos que aceptar? No. Ni tenemos derecho a decirle a otro qué grado de sufrimiento debe soportar. Ni nadie nos debe decir eso. Ni cuándo debemos aceptar la muerte. Eso son decisiones autónomas para las que nos debemos preparar suficientemente para poderlas tomar el día que esa realidad nos llegue. En la época actual, con el aumento de la esperanza de vida, muchas personas
están llegando al extremo de que la vida se les convierte en una indignidad para ellos mismos. Se les convierte en una carga. Sienten que no progresan, sino que se deterioran, pero que siguen bajo una intervención. Y esos seres humanos muchas veces nos dicen, así sea con la expresión, con preguntas, que les ayudamos a tomar decisiones con arreglo a sus principios y que por ende les ayudamos a morir con dignidad. Ante un enfermo que nos pide que le ayudamos a morir, siempre, y lo repito porque es que es una cosa que puede fallar, es necesario estar seguro que le proporcionamos todo el servicio, la atención, el apoyo como ser humano. Es importante descartar que no lo hayamos abandonado. Hay pacientes abandonados en los hospitales. No hace mucho me tocó con unos estudiantes, no que el paciente estuviera abandonado propiamente, pero cómo vamos enseñando el abandono del paciente. Los muchachos iban con su profesor pasando, viendo a los pacientes en las habitaciones. Llegaron a una habitación y el profesor dijo, no, aquí no entremos, no hay nada que hacerle al paciente, sigamos. Con eso le estoy enseñando al estudiante que cuando un paciente como que va a morir, se deja solo. No, venga muchachos, entremos. Y el profesor les debería, pues me tocó conversar con el profesor, usted le debería enseñar qué hacer, cómo hablar con ese paciente, cómo ofrecerle alternativas o cómo comprometerse que lo van a acompañar hasta el final, etcétera. O sea, que no se haya abandonado. Termino esto y después nos queda una frasecita nomás. Lo más duro, doctor, no es la muerte, es la inhumanidad. Este señor Ali Khan era un paciente musulmán que llega a un ya adulto mayor, viudo, y lo llevan por una neumonía a un hospital inglés. Lo hospitalizan, lo mandan a la unidad de cuidado intensivo, le explican al señor que está pues, con dificultad, que lo van a intubar, etcétera, y él dice, doctor, no, por favor, no, déjeme ir a la casa. Si quiere me pone oxígeno para lo que me ayude. Mi esposa murió, mis hijos, mis nietos ya están pues grandes, etcétera. Llegó la hora de partir. Ese es el momento, doctor. Y el doctor dijo, no, señor, yo voy a obligar a sacarlo a usted esa neumonía. Entonces lo entuba, pues lo seda, lo entuba. Bueno. Un día el paciente estaba más o menos despierto y entonces le dice a una enfermera que por favor le traiga un papel y un lápiz, que le va a enviar un mensaje al doctor y escribe esta frase. Lo más duro, doctor, no es la muerte, es la inhumanidad. O sea, usted no fue humano conmigo. Una frase dura. Está esta frase también de Elizabeth Kubler-Ross. Es muy importante que hagáis lo que en verdad sea importante en la vida. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Es también un poco el hablar con los pacientes, el ayudarles a encontrarles el sentido de la vida, el tener una vida de calidad, etc. Permítame, voy a subir una última cosita que yo quiero con ese cerrar este curso. Un segundito. Ay, perdón. Un prisionero de los campos de concentración nazi, logra llegar hasta el final vivo, cuando llegan los ingleses, los rusos, los alemanes, todos los que llegaron allí a los campos de concentración y sale libre, pues puede salir libre. Le escribe una carta a su profesor. Yo saqué de la carta que publicó pues, en una revista hace muchos años, dos frases, dos parrafitos, se los quiero leer y terminar con una cosita. Querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas. Mujeres y bebés quemados por gente formada en escuelas, en liceos y universidades. O sea, lo que pasó en estos campos no es por ignorancia,
eran de pronto la gente más preparada de esa sociedad. Fue por inhumanidad. Porque, miren, estuvieron de los mejores médicos alemanes, ingenieros que construyeron esas cámaras de gas, las enfermeras que tenían el papel de taparle, le atendían el parto a las que estaban ahí metidas en el campo de concentración, y después lo tapaban la nariz al niño para que muriera, y le decían, murió, y ellas decían, uno menos, un judío, un menos gitano, etcétera. O sea, y habían pasado por estas instituciones. Entonces concluye Novitsky, no me recuerdo el nombre. Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido. Ayude a sus estudiantes a volverse humanos. O sea, lo que hablamos aquí, ser humanos es un proyecto de vida. Su esfuerzo, profesor, nunca ha de producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y maleducados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Como quien dice, no descuidemos el proceso de formación humana porque no es la ciencia la que nos va a salvar, no es la ciencia la que nos va a llevar a vivir una vida mejor en comunidad. Es esa humanidad, ese desarrollo del humano. Y finalmente, esta fotico, George Steiner, un humanista inglés, eh, a raíz de la carta de Steiner, publica esta foto, que es cuando llegan los ejércitos y ven a la gente detrás de ese alambre de púas ahí, muy enfermos, pálidos, desnutridos, etc. Y entonces dice Steiner, señor pues, académico, un hombre culto. Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke por las noches, o sea, puede leer a los clásicos de la poesía alemana, que puede tocar a Bach y Schubert, la música más clásica, e ir tranquilamente a trabajar en Auschwitz por las mañanas. O sea, no oír música clásica, leer la mejor literatura, ser muy culto, no nos hace necesariamente humanos. Ser humano es una decisión profundamente humana. Bueno, con esto pues damos por terminado estas conversaciones. Yo espero que hayan quedado ideas para pensar, etcétera. Les deseo pues una buena semana y espero que continúen pues sus labores académicas y sus labores asistenciales y todo lo que hagan y que sean profundamente humanos para que sean muy felices. Muchas gracias. Gracias, doctor, por Gracias, todo. doctor. Gracias, Mil doctor. Gracias, feliz gracias, noche. doctor. Feliz noche. Y ha estado Gracias. fascinante estas Gracias. clases. Que estén muy bien. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por Gracias, igual. Buenas escucharme. noches, doctor. Gracias. Que estén bien. Gracias, Feliz doctor. Noche a noche. Un todos. abrazo para todos. Sí. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.